El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. En esta mañana quiero compartirte esta meditación que he titulado Ama la sabiduría. Y quisiera que hiciéramos una oración para comenzar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por las personas que escuchan esta meditación. Te ruego, precioso Espíritu Santo, que me guíes para poderla exponer y que esto pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, como te decía, la titulé Ama la sabiduría, y quiero leerte lo que dice Proverbios 8 del 33 al 36, y dice así la palabra de Dios: escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día, y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Y bueno, ¿sabes una cosa? Podemos ser personas muy inteligentes en la escuela, podemos ser muy inteligentes en el trabajo, pero es importante saber esto. La inteligencia también se va a reflejar en nuestra vida diaria. Podemos, como te decía hace un momento, ser muy inteligentes para ciertas cosas, pero no aplicarlo. En nuestra vida diaria tenemos que aprender a ser sabios. Una persona sabia es aquella que no es pronta para hablar sin pensar las cosas, sino que se detiene y que medita en las circunstancias que estás pasando, en los momentos que estás viviendo, cómo vas a actuar ante cada situación, como hijo, como matrimonio, en la escuela, en el trabajo. Hay muchas circunstancias en las que tú y yo, de las cuales nos rodeamos día a día, y tenemos que aprender a actuar de una manera sensata, actuar de una manera sabia. Por eso es que aquí la palabra de Dios dice: escuchen mi instrucción y sean sabios. Sabiduría para ver cómo voy a corregir a mis hijos, sabiduría para saber encaminarlos en las cosas que son correctas, conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios también que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si yo no temo a Jehová, si yo no estoy en comunión con Dios constantemente, pues me voy a dejar llevar por mis impulsos, me voy a dejar llevar por el momento, me voy a dejar llevar por las emociones que quizá en ese momento estoy viviendo. Pudiéramos poner como ejemplo, ¿no? Si yo estoy en un momento de sumo enojo y tengo que tomar una decisión, es bien delicado tomar decisiones basados en nuestras emociones, basados en cómo yo me siento. Siempre tenemos que abrazar la sabiduría y esperar, y sobre todo cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, nuestro oído espiritual se agudiza y Él nos va a dar la respuesta. Él nos va a decir cómo debemos de actuar ante diversas circunstancias. Dice la palabra: alégrense los que me escuchan. Es que esto es bien importante. A veces tomamos la sabiduría como algo que no es tan esencial en nuestras vidas. Muchas veces hay matrimonios que no saben cómo guiar su matrimonio, y a través de la palabra se halla esa sabiduría para saber cómo yo dirigirme hacia mi esposo, cómo mi esposo debe de tratarme como su esposa, cómo guiar a los hijos cuando a lo mejor desde chiquitos no los eduqué, pero ahora que conozco de la palabra de Dios, la palabra me dice cómo debo de encaminar a mis hijos. Por ejemplo, el que me ofrezcan un trabajo
y a lo mejor la emoción, a lo mejor el sueldo, a lo mejor los horarios me emocionan tanto que simplemente digo, no, sí, esto sí es de Dios, y me dejo llevar por la emoción, en vez de doblar mis rodillas y escuchar la voz del Espíritu Santo para que Él me diga si es eso o no. Sabiduría tal vez también para moverme de un lugar a otro. En ocasiones nos movemos quizá de país, de estado, pero también eso, ¿sabes una cosa? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Pienso que en ocasiones pensamos que, o más bien no pedimos ese consejo, pero es muy importante que ante todas las cosas pongamos a Dios en primer lugar y siempre le preguntemos, porque si no, déjame te digo que va a haber consecuencias. Porque quiero leerte nuevamente lo que dice el 36, dice, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Dice la palabra de Dios, no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque tú y yo podemos opinar de algo y decir, no, pues es que yo pienso que es de esta manera, yo creo que podríamos actuar de esta manera, o simplemente decidir por lo que yo creo que es lo correcto, y esto va a perjudicarnos a nosotros mismos. Por eso debemos de aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a doblar nuestras rodillas y decirle a Dios, Señor, dame sabiduría en esta situación. Tal vez ya me cansé, tal vez ya mis recursos humanos ya están agotados. Y yo necesito que tú me digas cómo actuar con mis hijos, qué es lo que debo de hacer. Pero sabes que es algo bien importante hablando de la sabiduría, es que cuando Dios nos diga algo, lo hagamos. Porque muchas veces Dios ya nos dijo qué hacer en nuestro matrimonio, ya nos dijo qué hacer en el trabajo, en la escuela, con los hijos, en la iglesia, pero no lo hacemos. Entonces nos volvemos insensatos, imprudentes, y entonces nos perjudicamos a nosotros mismos, porque cuando Dios ya habló, pero a lo mejor lo que Él habló no me gustó mucho, entonces yo digo, ay no, Señor, es que no creo, y a veces queremos ser más sabios que Dios, y no debe ser así. Y luego en la parte que sigue dice, todos los que me odian aman la muerte. La falta de sabiduría siempre nos va a llevar a la muerte. Puede ser una muerte física, sí, para aquellos que están descuidando su vida espiritual, para aquellos que no están buscando la presencia de Dios, que se están enfriando, que han dejado la palabra, que han dejado la oración, que han dejado el ayuno, que han dejado esa comunión con el Señor. El camino es la muerte espiritual, y en otras ocasiones hasta la muerte física. Muerte espiritual, ya no tenemos esa pasión por Cristo, ya nos da igual si le buscamos o si no le buscamos, si me congrego, si no me congrego. Y esto se transmite aún a nuestros hijos. Si tú y yo como padres estamos alejados de Dios y estamos manejando las cosas a nuestra manera de pensar, esto también va a afectar a otros. No solamente nos afecta a nosotros en nuestra vida, sino que también nuestras malas decisiones y el no actuar con sabiduría va a afectar a las personas que nos rodean, van a dañar a las personas que nos rodean y va a traer consecuencias aún a ellos por no saber escuchar la voz de Dios o no obedecerla, como te decía hace un momento. Tal vez Dios ya te dijo lo que tienes que hacer, pero como no me gustó lo que Dios me dijo, entonces yo actúo bajo mi opinión, bajo mi propia prudencia. Y es ahí donde erramos, es ahí donde nos equivocamos. Dice la palabra de Dios, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones
adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá a ti. No nos está diciendo, no, pues ante todo junta todo lo que puedas de dinero, porque eso te va a traer la felicidad, eso te va a ayudar a ser sabio. No, nos está diciendo que ante todas mis posesiones yo adquiera sabiduría e inteligencia, saber cómo debo de actuar ante las circunstancias que se me presenten. Si viene una tentación, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Seré sensato o seré insensata? Si viene una situación donde Dios está probando mi corazón, ¿cómo voy a actuar? Como una persona prudente. Señor, ¿qué está pasando? No lo entiendo. Es una prueba, pero yo quiero obedecerte. Dime cómo debo de actuar. Dime qué es lo que debo de hacer. Tenemos que aprender, amados, a escuchar a Dios, porque no hay nadie más sabio en este mundo que nuestro Señor. Y Él nos va a aconsejar, Él nos va a guiar, Él nos va a consolar, Él sabe cómo hacer todas las cosas en todos los ámbitos de nuestra vida, en todo, en la salud, en cuestión económica, en todo Dios tiene que estar presente. Y siempre que el recordar esta porción, que la verdad a mí sí me impactó, ¿no? Todos los que me odian aman la muerte, todos aquellos que no escuchamos la voz de Dios, todos aquellos que simplemente le ignoramos a pesar de las advertencias, a pesar de que ya vi que mi vida se está yendo al hoyo, a pesar de que Dios ya me dio la respuesta, pero yo estoy desobedeciendo, mi vida se va es como si amáramos la muerte, es como si le dijéramos ven, todo desastre, toda amargura, ven porque no quiero obedecer al Señor. Entonces yo quiero dejar esto en tu corazón, a ti que me estás escuchando, abracemos la sabiduría, de verdad. Y ya que Dios nos haya hablado, obedezcamos su voz, porque de nada sirve escuchar la voz de Dios si al final vamos a hacer nuestra voluntad. Y yo creo que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Dios siempre va a querer lo mejor y Él jamás se va a equivocar. A diferencia de nosotros sí nos podemos equivocar y aparte podemos dañar a otras personas a causa de nuestras malas decisiones, pero cuando escuchamos a Dios, cuando le obedecemos, cuando leemos su palabra, cuando estamos en oración y ayuno, Él nos va a hablar y no vamos a errar. Vamos a dar pasos seguros sabiendo que Dios va delante de nosotros y abrazando la sabiduría, como dice la palabra de Dios. Alegres son los que la escuchan y están atentos a ella. Vamos a orar. Padre precioso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Queremos abrazar la sabiduría y queremos ser personas prudentes, sensatas, que no se dejan llevar por sus emociones, por el momento. No tomamos decisiones precipitadas sin antes consultarte a ti. Señor, gracias porque podemos actuar con sabiduría cuando vengan tentaciones, cuando vengan pruebas. Señor, tú siempre nos vas a dar la salida. Confiamos en ti, precioso Espíritu Santo, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos. Bye bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Quizá de país, de estado. Pero también eso, ¿sabes una cosa? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Pienso que en ocasiones pensamos que, o más bien no pedimos ese consejo, pero es muy importante
que ante todas las cosas pongamos a Dios en primer lugar y siempre le preguntemos, porque si no, déjame te digo que va a haber consecuencias. Porque quiero leerte nuevamente lo que dice el 36, dice: pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Dice la palabra de Dios: no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque tú y yo podemos opinar de algo y decir, no, pues es que yo pienso que es de esta manera, yo creo que podríamos actuar de esta manera, o simplemente decidir por lo que yo creo que es lo correcto, y esto va a perjudicarnos a nosotros mismos. Por eso debemos de aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a doblar nuestras rodillas y decirle a Dios: Señor, dame sabiduría en esta situación. Tal vez ya me cansé, tal vez ya mis recursos humanos ya están agotados. Y yo necesito que tú me digas cómo actuar con mis hijos, qué es lo que debo de hacer. Pero sabes que es algo bien importante hablando de la sabiduría, es que cuando Dios nos diga algo, lo hagamos. Porque muchas veces Dios ya nos dijo qué hacer en nuestro matrimonio, ya nos dijo qué hacer en el trabajo, en la escuela, con los hijos, en la iglesia, pero no lo hacemos. Entonces nos volvemos insensatos, imprudentes, y entonces nos perjudicamos a nosotros mismos, porque cuando Dios ya habló, pero a lo mejor lo que Él habló no me gustó mucho, entonces yo digo: ay no, Señor, es que no creo, y a veces queremos ser más sabios que Dios, y no debe ser así. Y luego en la parte que sigue dice: todos los que me odian aman la muerte. La falta de sabiduría siempre nos va a llevar a la muerte. Puede ser una muerte física, sí, para aquellos que están descuidando su vida espiritual, para aquellos que no están buscando la presencia de Dios, que se están enfriando, que han dejado la palabra, que han dejado la oración, que han dejado el ayuno, que han dejado esa comunión con el Señor. El camino es la muerte, muerte espiritual, y en otras ocasiones hasta la muerte física. Muerte espiritual, ya no tenemos esa pasión por Cristo, ya nos da igual si le buscamos o si no le buscamos, si me congrego, si no me congrego. Y esto se transmite aún a nuestros hijos. Si tú y yo como padres estamos alejados de Dios y estamos manejando las cosas a nuestra manera de pensar, esto también va a afectar a otros. No solamente nos afecta a nosotros en nuestra vida, sino que también nuestras malas decisiones y el no actuar con sabiduría va a afectar a las personas que nos rodean, van a dañar a las personas que nos rodean y va a traer consecuencias aún a ellos por no saber escuchar la voz de Dios o no obedecerla, como te decía hace un momento. Tal vez Dios ya te dijo lo que tienes que hacer, pero como no me gustó lo que Dios me dijo, entonces yo actúo bajo mi opinión, bajo mi propia prudencia. Y es ahí donde erramos, es ahí donde nos equivocamos. Dice la palabra de Dios: sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá a ti. No nos está diciendo, no, pues ante todo junta todo lo que puedas de dinero, porque eso te va a traer la felicidad, eso te va a ayudar a ser sabio. No, nos está diciendo que ante todas mis posesiones yo adquiera sabiduría e inteligencia, saber cómo debo de actuar ante las circunstancias que se me presenten. Si viene una tentación, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Seré sensato o seré insensata? Si viene una situación donde Dios está probando mi corazón, ¿cómo voy a actuar? Como una persona prudente,
Señor, ¿qué está pasando? No lo entiendo. Es una prueba, pero yo quiero obedecerte. Dime cómo debo de actuar. Dime qué es lo que debo de hacer. Tenemos que aprender, amados, a escuchar a Dios, porque no hay nadie más sabio en este mundo que nuestro Señor. Y Él nos va a aconsejar, Él nos va a guiar, Él nos va a consolar, Él sabe cómo hacer todas las cosas en todos los ámbitos de nuestra vida, en todo, en la salud, en cuestión económica, en todo Dios tiene que estar presente. Y siempre que el recordar esta porción, que la verdad a mí sí me impactó, ¿no? Todos los que me odian aman la muerte, todos aquellos que no escuchamos la voz de Dios, todos aquellos que simplemente le ignoramos a pesar de las advertencias, a pesar de que ya vi que mi vida se está yendo al hoyo, a pesar de que Dios ya me dio la respuesta, pero yo estoy desobedeciendo, mi vida se va es como si amáramos la muerte, es como si le dijéramos ven, todo desastre, toda amargura, ven porque no quiero obedecer al Señor. Entonces yo quiero dejar esto en tu corazón, a ti que me estás escuchando, abracemos la sabiduría, de verdad. Y ya que Dios nos haya hablado, obedezcamos su voz, porque de nada sirve escuchar la voz de Dios si al final vamos a hacer nuestra voluntad. Y yo creo que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Dios siempre va a querer lo mejor y Él jamás se va a equivocar. A diferencia de nosotros sí nos podemos equivocar y aparte podemos dañar a otras personas a causa de nuestras malas decisiones, pero cuando escuchamos a Dios, cuando le obedecemos, cuando leemos su palabra, cuando estamos en oración y ayuno, Él nos va a hablar y no vamos a errar. Vamos a dar pasos seguros sabiendo que Dios va delante de nosotros y abrazando la sabiduría, como dice la palabra de Dios. Alegres son los que la escuchan y están atentos a ella. Vamos a orar. Padre precioso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Queremos abrazar la sabiduría y queremos ser personas prudentes, sensatas, que no se dejan llevar por sus emociones, por el momento. No tomamos decisiones precipitadas sin antes consultarte a ti. Señor, gracias porque podemos actuar con sabiduría cuando vengan tentaciones, cuando vengan pruebas. Señor, tú siempre nos vas a dar la salida. Confiamos en ti, precioso Espíritu Santo, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos. Bye bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Alejados de Dios y estamos manejando las cosas a nuestra manera de pensar, esto también va a afectar a otros. No solamente nos afecta a nosotros en nuestra vida, sino que también nuestras malas decisiones y el no actuar con sabiduría va a afectar a las personas que nos rodean, van a dañar a las personas que nos rodean y va a traer consecuencias aún a ellos por no saber escuchar la voz de Dios o no obedecerla, como te decía hace un momento. Tal vez Dios ya te dijo lo que tienes que hacer, pero como no me gustó lo que Dios me dijo, entonces yo actúo bajo mi opinión, bajo mi propia prudencia. Y es ahí donde erramos, es ahí donde nos equivocamos. Dice la palabra de Dios, sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá a ti. No nos está diciendo, no, pues ante todo
junta todo lo que puedas de dinero, porque eso te va a traer la felicidad, eso te va a ayudar a ser sabio. No, nos está diciendo que entre todas mis posesiones yo adquiera sabiduría e inteligencia, saber cómo debo de actuar ante las circunstancias que se me presenten. Si viene una tentación, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Seré sensato o seré insensata? Si viene una situación donde Dios está probando mi corazón, ¿cómo voy a actuar? Como una persona prudente. Señor, ¿qué está pasando? No lo entiendo. Es una prueba, pero yo quiero obedecerte. Dime cómo debo de actuar. Dime qué es lo que debo de hacer. Tenemos que aprender, amados, a escuchar a Dios, porque no hay nadie más sabio en este mundo que nuestro Señor. Y Él nos va a aconsejar, Él nos va a guiar, Él nos va a consolar, Él sabe cómo hacer todas las cosas en todos los ámbitos de nuestra vida, en todo, en la salud, en cuestión económica, en todo Dios tiene que estar presente. Y siempre que el recordar esta porción, que la verdad a mí sí me impactó, ¿no? Todos los que me odian aman la muerte, todos aquellos que no escuchamos la voz de Dios, todos aquellos que simplemente le ignoramos a pesar de las advertencias, a pesar de que ya vi que mi vida se está yendo al hoyo, a pesar de que Dios ya me dio la respuesta, pero yo estoy desobedeciendo, mi vida se va es como si amáramos la muerte, es como si le dijéramos ven, todo desastre, toda amargura, ven porque no quiero obedecer al Señor. Entonces yo quiero dejar esto en tu corazón, a ti que me estás escuchando, abracemos la sabiduría, de verdad. Y ya que Dios nos haya hablado, obedezcamos su voz, porque de nada sirve escuchar la voz de Dios si al final vamos a hacer nuestra voluntad. Y yo creo que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Dios siempre va a querer lo mejor y Él jamás se va a equivocar. A diferencia de nosotros sí nos podemos equivocar y aparte podemos dañar a otras personas a causa de nuestras malas decisiones, pero cuando escuchamos a Dios, cuando le obedecemos, cuando leemos su palabra, cuando estamos en oración y ayuno, Él nos va a hablar y no vamos a errar. Vamos a dar pasos seguros sabiendo que Dios va delante de nosotros y abrazando la sabiduría, como dice la palabra de Dios. Alegres son los que la escuchan y están atentos a ella. Vamos a orar. Padre precioso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Queremos abrazar la sabiduría y queremos ser personas prudentes, sensatas, que no se dejan llevar por sus emociones, por el momento. No tomamos decisiones precipitadas sin antes consultarte a ti. Señor, gracias porque podemos actuar con sabiduría cuando vengan tentaciones, cuando vengan pruebas. Señor, tú siempre nos vas a dar la salida. Confiamos en ti, precioso Espíritu Santo, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos. Bye bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A escuchar a Dios, porque no hay nadie más sabio en este mundo que nuestro Señor. Y Él nos va a aconsejar, Él nos va a guiar, Él nos va a consolar, Él sabe cómo hacer todas las cosas en todos los ámbitos de nuestra vida, en todo, en la salud, en cuestión económica, en todo Dios tiene que estar presente. Y siempre que el recordar esta porción, que la verdad a mí sí
me impactó, ¿no? Todos los que me odian aman la muerte, todos aquellos que no escuchamos la voz de Dios, todos aquellos que simplemente le ignoramos a pesar de las advertencias, a pesar de que ya vi que mi vida se está yendo al hoyo, a pesar de que Dios ya me dio la respuesta, pero yo estoy desobedeciendo, mi vida se va es como si amáramos la muerte, es como si le dijéramos ven, todo desastre, toda amargura, ven porque no quiero obedecer al Señor. Entonces yo quiero dejar esto en tu corazón, a ti que me estás escuchando, abracemos la sabiduría, de verdad. Y ya que Dios nos haya hablado, obedezcamos su voz, porque de nada sirve escuchar la voz de Dios si al final vamos a hacer nuestra voluntad. Y yo creo que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Dios siempre va a querer lo mejor y Él jamás se va a equivocar. A diferencia de nosotros sí nos podemos equivocar y aparte podemos dañar a otras personas a causa de nuestras malas decisiones, pero cuando escuchamos a Dios, cuando le obedecemos, cuando leemos su palabra, cuando estamos en oración y ayuno, Él nos va a hablar y no vamos a errar. Vamos a dar pasos seguros sabiendo que Dios va delante de nosotros y abrazando la sabiduría, como dice la palabra de Dios. Alegres son los que la escuchan y están atentos a ella. Vamos a orar. Padre precioso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Queremos abrazar la sabiduría y queremos ser personas prudentes, sensatas, que no se dejan llevar por sus emociones, por el momento. No tomamos decisiones precipitadas sin antes consultarte a ti. Señor, gracias porque podemos actuar con sabiduría cuando vengan tentaciones, cuando vengan pruebas. Señor, tú siempre nos vas a dar la salida. Confiamos en ti, precioso Espíritu Santo, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos. Bye bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Escuchando, abracemos la sabiduría, de verdad. Y ya que Dios nos haya hablado, obedezcamos su voz, porque de nada sirve escuchar la voz de Dios si al final vamos a hacer nuestra voluntad. Y yo creo que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Dios siempre va a querer lo mejor y Él jamás se va a equivocar. A diferencia de nosotros sí nos podemos equivocar y aparte podemos dañar a otras personas a causa de nuestras malas decisiones, pero cuando escuchamos a Dios, cuando le obedecemos, cuando leemos su palabra, cuando estamos en oración y ayuno, Él nos va a hablar y no vamos a errar. Vamos a dar pasos seguros sabiendo que Dios va delante de nosotros y abrazando la sabiduría, como dice la palabra de Dios. Alegres son los que la escuchan y están atentos a ella. Vamos a orar. Padre precioso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Queremos abrazar la sabiduría y queremos ser personas prudentes, sensatas, que no se dejan llevar por sus emociones, por el momento. No tomamos decisiones precipitadas sin antes consultarte a ti. Señor, gracias porque podemos actuar con sabiduría cuando vengan tentaciones, cuando vengan pruebas. Señor, tú siempre nos vas a dar la salida. Confiamos en ti, precioso Espíritu Santo, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos. Bye bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
Vamos a dar pasos seguros sabiendo que Dios va delante de nosotros y abrazando la sabiduría, como dice la palabra de Dios. Alegres son los que la escuchan y están atentos a ella. Vamos a orar. Padre precioso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Queremos abrazar la sabiduría y queremos ser personas prudentes, sensatas, que no se dejan llevar por sus emociones, por el momento. No tomamos decisiones precipitadas sin antes consultarte a ti. Señor, gracias porque podemos actuar con sabiduría cuando vengan tentaciones, cuando vengan pruebas. Señor, tú siempre nos vas a dar la salida. Confiamos en ti, precioso Espíritu Santo, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos. Bye bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Por el momento no tomamos decisiones precipitadas sin antes consultarte a ti. Señor, gracias porque podemos actuar con sabiduría cuando vengan tentaciones, cuando vengan pruebas. Señor, tú siempre nos vas a dar la salida. Confiamos en ti, precioso Espíritu Santo, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos. Bye bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Precioso Espíritu Santo, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos. Bye bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.